para el día de hoy. Un orden del día que es ratificación del Pleno de la sesión. Ni otro, ni ruegos y preguntas. Por lo tanto, pues ese va a ser más o menos el marco del Pleno, ¿verdad? Entonces, el primer punto de la ratificación por el Pleno de urgencia de la sesión, y antes de pediros sobre la votación si estáis a favor o no de que se trate este punto y por lo tanto que haya Pleno hoy, pues voy a motivar un poco cuál es la urgencia. En su momento, un recurso de alzada presentado por un funcionario determinado, bueno, Pedro Luis Mora Pila, está en el expediente con toda la documentación que tenéis. Hizo en su momento una reclamación, un recurso de alzada, a un silencio administrativo, a un escrito que en su momento él presentó. En su momento no se le contestó a la petición que le había hecho, al final acaba ese recurso de alzada. Circunstancias se dan jurídicas porque el recurso de alzada, al contrario de un recurso de reposición, obliga a un planteamiento plenario y por lo tanto a la votación en pleno sobre el resultado, sobre la contestación que se dé a ese recurso. Eso es en cuanto que tenga la razón de por la cual estamos aquí en pleno, porque no se puede hacer por decreto, sino que el recurso de alzada tiene que ser contestado por el pleno. Segundo, ¿por qué la urgencia? Pues la urgencia es como consecuencia de un defecto nuestro en la hora de tramitar. Nuestro, digo del ayuntamiento, en el cual me incluyo en la responsabilidad. Es decir, si en su momento se hubiera respondido a esa petición del funcionario a tiempo y lugar, pues no estaríamos en este momento con las prisas que tenemos. Esa explicación de por qué es urgente y por a la hora de contestar nos obliga a tomar las decisiones que he explicado. Eso en cuanto a la forma, Entonces, pues si os parece, pues empezamos ya por el primer punto. Esta es la explicación de por qué entiendo yo, alcalde, que he convocado el pleno, que debe ser tratado con urgencia. Ahora la votación que voy a pedir es si estáis de acuerdo en que este punto sea tratado con urgencia o no, y por lo tanto que tengamos o no tengamos pleno. Las responsabilidades o las consecuencias es que, bueno, en primer lugar lo trataremos y luego veremos la postura, pero en principio yo lo que os pido ahora es que votemos a favor o en contra de si este punto debe ser motivo de urgencia y por lo tanto podamos proseguir con el pleno.
Así que votos a favor de que sigamos con el pleno, porque entendamos que es motivo suficiente para que sea tratado, que sea convocado de acuerdo con los preceptos legales, y por lo tanto pido la ratificación de urgencia del pleno a todos vosotros. ¿Votos a favor? Bien, pues entonces, refrendado ratificado que el pleno tiene sentido, procedemos con el siguiente punto, que es la resolución del recurso de alzada, como antes he explicado. Aquí, como he dicho antes, no está dictaminado, y por lo tanto debemos volver a votar si este punto debe ser tratado o no, o debe estar incluido en el orden del día. ¿Votos a favor de que este punto esté incluido en el voto del día, en el acta del día? En unanimidad también. Bien, y a partir de entonces ahora ya pasamos a la presentación y debate del fondo del punto, que es la reclamación del funcionario y la contestación que debemos darle a esa petición, a esas peticiones. Voy a defender la postura de Castroverde, la voy a presentar yo, la voy a defender yo, y a continuación pues cada uno de los grupos tendrá su momento de intervención. Vamos de alguna forma a contestar con argumentos técnicos y jurídicos. En concreto, el funcionario se dirige al ayuntamiento con una serie de propuestas, y el ayuntamiento le debe contestar y le va a contestar. El ayuntamiento, por mi parte, le contesta, o por parte de nuestro grupo, respaldando una opinión de un técnico. Es decir, lo que hacemos lo que hace primero el alcalde es una proposición de alcaldía en base a una contestación que han realizado los técnicos del ayuntamiento. Por lo tanto, los técnicos son jurídicos, y la explicación quizá no sea excesivamente jurídica por mi parte. Pero bueno, el que quiera ahondar más ha tenido ocasión, porque hemos tenido abierto el expediente y por lo tanto no hemos podido comprobar. Quiero decir con esto que van a ser explicaciones jurídicas. ¿De qué tipo? Pues para que nos entendamos todos, en general este funcionario lo que pide es que pone en duda de que existe una valoración de puestos de trabajo. Estamos refiriéndonos al organismo autónomo de bomberos, como nos entendemos. Pretende o pide que exista una nueva valoración, y en esa valoración pues pide también que se compare sus retribuciones y su situación laboral pues con otras figuras que del ayuntamiento, como puede ser un peón de obras, o la comparación con otros cuerpos de bomberos de otros sitios, y luego por otro lado también en su nivel de puesto de conductor con otros. Lo que al fin y al cabo es lo que en el fondo lo que dice es que cree que no está bien valorado, que esa valoración es discriminatoria para él, y por lo tanto lo que exige es que haya una valoración. Obviamente detrás de esa valoración implicaría una retribución mayor. Entonces eso es lo que él pide. La petición es recogida por los servicios técnicos, y lo que dice más o menos es que el informe técnico que tenéis vosotros y que yo me atrevo a interpretar es que esa valoración de puestos de trabajo ya se hizo en su momento dentro del anterior organismo que constituía el cuerpo de bomberos, que era el SEPISMA. Por lo tanto, esa valoración era aquella que en su momento se hizo, y el ayuntamiento no ha hecho más que trasladarla y aceptarla como tal. Y segunda parte, que las condiciones de trabajo de este funcionario no han cambiado, y por lo tanto tampoco hay motivos para revisar aquella valoración que en su momento se hizo. En consecuencia, la resolución dice más o menos que admite el recurso si es que se está dudando de la valoración que en ese momento se hizo dentro de ese PISMA, pues ya no hay lugar porque ha prescrito. Y si se refiere a la valoración de puestos de trabajo dentro de su trabajo actual, pues tampoco, porque no ha cambiado la situación de trabajo ni las condiciones de trabajo de este funcionario. Esto es lo que yo puedo simplificar, o me atrevo a simplificar, del informe técnico que tenéis ahí.
por nuestra parte, entendemos que como digo, independientemente que podríamos hablar de la situación de los trabajadores y funcionarios de bomberos de la OAL, independientemente de cuál va a ser el futuro de ese organismo autónomo, independientemente de que estén bien o mal retribuidos, independientemente de todo eso, lo que tenemos al día de hoy es un informe negativo a esa contestación concreta de este trabajador. Y nosotros suscribimos ese informe negativo y, por lo tanto, estamos a favor de que se responda negativamente a las pretensiones del trabajador. Gracias. Seguimos el turno de intervenciones y corresponde ahora al Grupo Popular. Sí, bueno, pues buenos días a todos. La verdad que hemos votado la urgencia del Pleno porque creemos, por un ejercicio de responsabilidad, porque creemos que es justo contestar a este recurso de alzada en tiempo y forma. En forma, bueno, se podía haber contestado en un pleno ordinario, tanto el de diciembre como el de enero, visto un poco las fechas en las que nos hemos movido, pero realmente por un ejercicio de responsabilidad creemos que es justo que a este trabajador se le conteste. También, si me permite decirle, señor alcalde, plantéese realizar los plenos por la mañana, que tenemos más público que por la tarde. Y bien, yendo al punto que nos trata hoy, es un punto complicado porque tenemos que nos sentimos avalados por un informe que hace la técnico de recursos humanos, que tenemos que decir que es un informe contundente, por utilizar un adjetivo. Pero si hacemos un poco resumen de todo lo que se tiene que tratar aquí, estamos hablando de que ya en el año 2008, en diciembre, ya se presenta un escrito por un delegado sindical del SEPISMA, después de haber tenido reuniones en ese proceso de integración de este organismo, en el que se hablaba de la estructura y, bueno, pues ese puesto de bombero conductor ya parecía definido, era recurrente en aquel entonces y no se recurrió. También los estatutos y la creación del organismo también fue publicado en mayo del 2009 y podía haber sido recurrido, la relación de puestos también en julio y podía haber sido recurrido y no se recurrió. Este trabajador en concreto ha pertenecido a SEPISMA durante 2 años, al organismo autónomo de bomberos, desde el año 2009, de mayo del 2009 a agosto del año 14, con la condición de personal laboral indefinido no fijo y en idéntica retribución. El 13 de agosto del 2014 toma posesión como el puesto de bombero conductor, ya como funcionario de carrera, que es lo que actualmente desempeña. Todos estos cambios, si hacemos caso al informe de la técnico de recursos humanos, según ella no han supuesto ningún cambio ni en la denominación del puesto ni en ninguna otra de las circunstancias de penosidad, peligrosidad, etcétera, que van adjuntas a ese cargo, ¿no? Parece ser que ese cambio en la parte empleadora pues no ha supuesto para la técnico de recursos humanos ninguna modificación sustancial del cargo. También la técnico de recursos humanos en su informe dice que el trámite es inadmitido porque es extemporáneo, es decir, contra actos firmes fueron consentidos por esta parte y no se recurrieron en su momento. Entonces, ante este informe, nosotros nos preguntamos por qué ahora este recurso de alzada, ¿no? Él sigue, a pesar de conocer todas estas circunstancias, él sigue insistiendo en esa necesidad y cree que tiene ese derecho para hacerlo, ¿no? La verdad que ante esta circunstancia nos faltan incógnitas que descifrar aquí, simplemente en lo que se refiere a lo que es el informe de la técnico. Luego, si hablamos de fechas, pues efectivamente creo que lo ha reconocido el error que ha supuesto tener un recurso de alzada desde el 18 de noviembre encima de la mesa, tener reuniones en diciembre, tener reuniones el 15 de enero y no darle prioridad a esta contestación y no contestar a este trabajador en tiempo y forma, y por eso hoy nos vemos aquí sentados en un pleno extraordinario cuando podía haberse llevado perfectamente tanto a un pleno de diciembre como a un pleno de enero, que fueron ya por sí vacíos de contenido. Por lo tanto, en estos momentos, desde el Partido Popular, como digo, un informe por un lado es contundente y por otro lado las pretensiones del trabajador, pues él tiene su necesidad y cree que está en derecho de solicitarlas. Ante esto, pues el Partido Popular se va a tener que abstener. Muchas gracias. Partido Regionalista. Sí, buenos días a todos.
En primer lugar, adelantar que el Grupo Regionalista se va a abstener a esta cuestión y los motivos los vamos a argumentar. En primer lugar, entendemos que le asiste la razón al demandante en cuanto a que recrimina no haber obtenido respuesta a una primera petición que formuló ante el Ayuntamiento. Cierto es, y consta en el expediente, que en febrero él ya formuló esa pretensión y no se le contestó. Por lógica y porque a su derecho le asiste, acudió a este recurso de alzada que no ha presentado ayer ni antes de ayer, que lo ha presentado en noviembre, ¿no? Las razones que ha argumentado el señor alcalde, pues para justificar, ha asumido como propios esos errores, esos defectos en lo que es la tramitación, pues porque efectivamente han sido errores, porque estos temas no se han dictaminado en ninguna comisión, ¿no? Entonces nos encontramos que a día de hoy, realmente a día de antes de ayer, los grupos de la oposición nos encontramos con que se va a convocar un pleno extraordinario en la que se va a tratar un recurso de alzada respecto a un expediente de un conductor bombero, que es la primera noticia que tenemos, y ya nos dan un informe. Por lo tanto, respecto a esas cuestiones de las formas, y que tiene derecho a que se le conteste, para, en función de la contestación que se le dé, poder vertir nuevas alegaciones en el recurso de alzada, por supuesto estamos conformes con, en este caso, con el solicitante. En segundo lugar, y respecto a la cuestión de fondo, que es lo que realmente solicita, por una parte nos vemos un poco atados de pies y manos, y lo voy a decir, y por eso nos vamos a abstener. El informe del Departamento de Recursos Humanos, como ha explicado la concejal del grupo del Partido Popular, es demoledor a la hora de descartar o desechar las pretensiones del solicitante. Pero, ¿qué ocurre? Que a mí se me han generado dudas cuando he visto este informe técnico, ¿no? Se hace referencia a que cuando existió la subrogación, que fue en 2009, pues no se hicieron alegaciones. A mí me surgen dudas, pero todas estas dudas, como grupo regionalista, las hubiéramos planteado en la comisión. Es que no ha existido una comisión en la que se haya tratado este tema y en la que la técnico de recursos humanos que firma este dictamen nos haya podido aclarar esas dudas, porque se notificó esa subrogación en legal forma o con todo el contenido que ahora se dice que se hizo y por eso es extemporáneo, no lo sabemos. Entonces, todas esas dudas, como ya hicimos hace poco, tuvimos una comisión en la que el único punto del orden del día era una cuestión relativa a la policía local. Y en esa comisión se pidió que se trataran una serie de cuestiones que eran dudas, en este caso, de la oposición, y se tuvo que dejar el tema encima de la mesa. Echamos de menos esa comisión en la que, pese a que el informe sobre el papel, y decimos sobre el papel, es demoledor, sí echamos de menos a que se hubieran tratado ciertas cuestiones y dudas, ¿no? Si realmente lo que se pone en el papel es así como es y que se nos demostrara para saber que realmente pues el resultado o el fallo que efectúa para desestimar la reclamación del conductor bombero es así o no es así. Y como no lo sabemos, nosotros entendemos que debemos abstenernos, porque no hemos podido realmente indagar y fiscalizar en mayor medida ese informe técnico. Sin perjuicio de esa abstención y a la vista de las manifestaciones, en este caso de Castroverde, y yo no sé si el equipo de gobierno del PSOE va a votar también a favor, pues lo más probable es que realmente se llegue a desestimar este recurso de alzada. Este señor tendrá su plazo para acudir en tal caso a lo que son los tribunales. Sí le propongo, en este caso al equipo de gobierno, que en ese intervalo pues se haga alguna jornada de negociación para poder tratar y debatir realmente este asunto. Basta que ya no se ha hecho desde febrero que este señor lo solicitó, si por lo menos para evitar, si es posible, la conciliación antes de ir a lo contencioso. Por eso el Grupo Regionalista pues nos vamos a abstener. Gracias. ¿Partido Socialista? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar ya ha explicado Ángel el error y se ha asumido el error, con lo cual pues bueno, nos vemos ahora en un pleno extraordinario que tiene esta urgencia porque este trabajador ha hecho un recurso y no se le ha contestado y obviamente ya hemos asumido ese error. Por otra parte, tenemos un informe negativo del técnico, pues como hemos dicho, muy contundente y que se está contestando a este trabajador, independientemente de los problemas que tengamos con el equipo de bomberos y de lo que ellos nos están pidiendo, ¿no?
Nosotros vamos a desestimar ese recurso porque con un informe negativo no vemos conveniente que se le dé a plazo el recurso. Simplemente decir que el tema de la negociación la seguimos viendo muy importante y que por parte del equipo de gobierno tenemos este tema encima de la mesa y por supuesto que negociaremos con el equipo de los bomberos, ¿no? Pero nosotros vamos a votar a favor de desestimar el recurso. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Castro, Anesión, Vizcaya. Bueno, pues como bien ha explicado, sobre todo yo creo que mi compañera Emi, por sus conocimientos jurídicos, así lo entendemos. El error está cometido y yo creo que es un error del equipo de gobierno de bulto desde el día 18 de noviembre, cuando, como bien también ha dicho, hace 2 días los portavoces de los grupos de la oposición nos hemos enterado y nos hemos encontrado con un informe. Bueno, no, nos encontramos con un informe después de salir de la Junta de Portavoces, lo teníamos. Al final sí, es contundente, pero es que también tenemos escritos del sindicato que no se les contesta. Si no se les contesta, no se les contesta ni antes, ni a esto, ni a otras cosas. Entonces, al final, aunque el informe de los recursos humanos sea contundente y sea pues negativo para el solicitante, entendemos que nuestra postura ante las dudas, sin haber debatido suficientemente si tienen derechos, no tienen derechos, dejan de tener derechos, nuestra postura, lo mismo que nuestros compañeros, va a ser abstención. Gracias. Comienzo yo el segundo turno de intervención. Simplemente un matiz a todo lo que has dicho. Simplemente cuando yo he hecho mi exposición, no pretendo justificar las razones, simplemente explicar. Has dicho justificar, yo no me justifico, explico las razones. No, me siento absolutamente responsable de lo que ha pasado y lo que ha pasado no es bueno, eso está claro. Respecto a tu petición de que intentemos en lo posible llegar a un acuerdo antes de que el funcionario en su momento pueda acudir a los tribunales si es que así lo estima conveniente. Simplemente aprovecho para decir que el tema no es de poca importancia, es de mucha importancia, se arrastra de las relaciones jurídicas que tenemos con el organismo autónomo de bomberos, de cómo se creó, de qué condiciones se aceptaron en su momento y de las pretensiones que en este momento, después de haber sido aceptados como funcionarios, pues no solo este funcionario, sino el colectivo aquí numerosamente representado, aspiran a que se les reconozca su situación laboral con una valoración que compare con otros trabajadores o funcionarios de su misma categoría, que se les reconozca su valor, su trabajo y su servicio al ciudadano. Pues eso, dicho así, parece tremendamente atractivo, decir, pues claro que sí, ¿por qué no? Ojalá, pero luego, sin embargo, hay otros aspectos negativos que hay también que contar. Con esto quiero decir que cuando hablemos de que busquemos una solución definitiva que nos impida que haya ningún tipo de reclamación, pues que claro que lo estamos haciendo. Hace tiempo hemos conocido de las reivindicaciones, hace tiempo no, desde que estamos como equipo de gobierno y antes con la oposición hemos conocido las reivindicaciones, tanto personales como sindicales del colectivo. Y sabemos lo que quiere y lo que pide. Y sabemos la importancia de concederla o no concederlo, y la trascendencia jurídica, laboral y económica que va a llevar consigo. Algo que no es fácil resolver, pero que no renunciamos a hacerlo, y ojalá seamos capaces de hacerlo antes de el plazo que pueda vencerse a continuación, ya sea el de que este señor vaya a los tribunales o no, pero si tiene que ir a los tribunales, estamos preparados con argumentos suficientes para, por lo menos, si en este momento los que votamos a favor pensamos que son argumentos jurídicos que de alguna forma protegen los intereses del ayuntamiento y de los ciudadanos que representan. Hasta ahora es así. Si un juez nos dice que estamos equivocados, lo aceptaremos de mil amores. Pero de cualquier forma las repercusiones económicas, judiciales y laborales que puede tener las pretensiones del colectivo de los funcionarios no son pequeñas, son grandes, y por lo tanto habrá que tenerlo muy en cuenta. La otra mención respecto a que la acusación de que por qué no se ha contestado antes, etcétera, etcétera, de que efectivamente el funcionario tiene derecho a haber sido contestado mucho antes, a los primeros escritos y no a los últimos,
Eso podríamos extenderlo a un colectivo muy importante de ciudadanos que tampoco reciben contestación a sus peticiones, ya sean laborales, ya sean ciudadanas, de lo que tipo. Eso es otra cosa que si no somos somos todos conscientes, yo sí lo soy. Evidentemente este ayuntamiento tiene un déficit de comunicación y de respuesta con los ciudadanos. A efectos escritos, a efectos de teléfono, a efectos de tratamiento personal, a efectos de muchas cosas. ¿Cómo se resuelve eso? Pues para eso estamos aquí, para resolverlo. Pasos estamos haciendo, por lo menos filosóficamente, para saber que todo esto tiene que tener una centralización, un control de los documentos, una sistemática para contestar a todos los escritos, una sistemática para que se contesten a todos los ciudadanos, para que se atienda a todos, para que se registren las quejas, para que todos los ciudadanos tengan acceso a las quejas. Es decir, hay un procedimiento que está implantado en muchos ayuntamientos ya y que de alguna forma está encuadrado de eso que se llama servicio de atención al ciudadano, que tenemos mucho que mejorar. Y nada más, yo creo que por mi parte, creo que por ahora he dicho todo. Muchas gracias. Entonces, a continuación, Partido Popular. No, solamente incluir que, bueno, que me parece muy bien que tengamos servicio de atención al ciudadano, pero si luego no se contesta, pues el servicio no sirve. Simplemente incluir una cosa, que desde que se creó la nueva corporación, pues han pasado ya alrededor de 7 o 8 meses y este tema podía haber ido perfectamente a un consejo rector de bomberos donde todos los grupos municipales nos hubiéramos enterado a profundidad de esta petición, de este tema, porque como bien ha dicho Emi, esto, y bueno, lo sabemos todos, se nos convoca a una junta de portavoces, se nos dice que ocurre este problema a 2 días vista y efectivamente nos gustaría que la técnico de recursos humanos nos hubiera explicado en persona lo que ha ocurrido, porque hoy se nos pide el apoyo, pero claro, no se nos ha dado la información para poder apoyar esto como corresponde. Entonces, el motivo de nuestra abstención precisamente es esa, que no ha habido comunicación y no ha habido lo que tiene que haber, que es un consejo rector para tratar este tema. Gracias. Partido Regionalista. Sí. Las consecuencias, y no pretendo parafrasear, quizás anteriormente, quizás si has dicho explicación de los hechos, que no justificación, pero vamos a lo mismo. En este caso hacéis referencia a que las consecuencias son graves e importantes. Es una cuestión que no es baladí. Por eso entiendo que cuanto mayor negociación exista, negociación. Es decir, yo no estoy diciendo que el informe de la técnico sea erróneo, ni mucho menos. Es decir, los argumentos que se exponen por la técnico municipal, en este caso, son contundentes, pero a lo que yo digo es que sobre el papel no ha sido dictaminado, no ha sido sometido a fiscalización, a que se nos diera al resto de grupos las explicaciones pertinentes para convencernos de que realmente ese informe es sólido y contundente para rehusar la reclamación del conductor bombero. A eso me refiero. Y como no hemos tenido ese momento, pese a que todos conocemos que este tema es tan importante y tan relevante económicamente para el ayuntamiento, pues por supuesto que existen muchos ciudadanos a los que se les ha aplicado el silencio en muchas peticiones que han efectuado, y nadie es un ciudadano de primera y otro de segunda, pero estamos diciendo que somos conscientes todos de que este es un problema real y que somos conscientes de que pudiera tener consecuencias económicas para lo que es todo el personal del ayuntamiento, y por lo tanto, siendo tan relevante como me estoy reconociendo que es este tema, el que se haya tratado de esta manera urgente, que en la Junta de Portavoces se nos convoque a un pleno extraordinario, pues es lo que no entra, ¿no? Y por eso hacía referencia a que la explicación de los hechos por los cuales nos encontramos en el pleno extraordinario era la que habías hecho al inicio de tu intervención. Se había denegado por silencio, no se habían atendido a las alegaciones de este señor, y ha sido ya con posterioridad, casi finalizando los 3 meses, cuando nos tenemos que ver en esta vista, y sin que la técnico nos haya podido dar explicaciones o defender su informe ante, en este caso, el resto de los grupos municipales. Por eso entiendo que con posterioridad y con independencia de lo que hoy se resuelva en pleno, sí podríamos tener esa comisión para que nos explique y nos justifique al resto de grupos esta decisión, este informe, en la que se le puedan dar ideas, que no le estoy cuestionando. Ojo, no estoy cuestionando y estoy diciendo que el informe esté mal hecho, por supuesto que no, pero sí que me den datos, como he pedido datos en los otros temas de la policía local, y que de hecho se quedó encima de la mesa, para que sea lo más consensuado y participativo por todos los grupos municipales. Nada más.
Partido Socialista. Sí, bueno, recordar también que estamos hablando de una persona física que se está estimando un recurso a un trabajador y que, como bien ha dicho Ángel, desde el equipo de gobierno esto no queremos que se quede así y que se tiene que estudiar porque es algo difícil por todo lo que se ha estado hablando por parte de todos mis compañeros, ¿no? Simplemente recalcar que bueno, desde el Partido Socialista como del equipo de gobierno, pues es algo que no se va a quedar de lado y que se va a seguir trabajando para conseguir algo tan difícil como lo que nos están proponiendo y que bueno, que por nuestra parte no creo que incluso haya problema por convocar una comisión informativa de todo esto, no lo sé, si eso jurídicamente lo tendrá que decir la secretaria o el que convoque, pero vamos, estamos en un tema puntual que tenemos que responder hoy y creo que es la prioridad. Luego viene también la parte del grupo en general, que es lo que tenemos que tratar ya con tiempo y con delicadeza, ¿no? Bien, Mascastro, Nación Vizcaya. bien, pues como ha dicho la última intervención de Ainhoa, sí, estamos trabajando en ello, no lo dejamos, pero eso no es una justificación. Eso es justificarse en una palabra, vamos a decirlo así, de mala manera, ¿no? Aquí hay una toma de solución y la tomamos como de costumbres tarde, deprisa, y puede ser igual que hasta mal, como siempre suele pasar. El último día, cuando ya va a vencer y nos hemos visto abocados a una situación que estamos sin solventar desde hace meses atrás, que tenía que haber estado resuelta y haber tomado una decisión, la que sería, como bien ha dicho también Emi, haberlos informado, como vuelvo al principio, en comisión y en demás, y el informe que nos lo digan los técnicos, que se presente en la mesa y que nos lo informe un técnico. Al final nosotros somos políticos, que nos informe el técnico y nos dé los argumentos que ahora escribe, pero el por qué y cuándo viene. Esto ya viene de muy lejos, nosotros no podemos aprobar esto y los otros va a ser abstención. Gracias. Bien, respecto a la forma de proceder a partir de hoy, en cuanto a si tiene que ser una comisión informativa o un consejo rector, la verdad es que no lo sé. En principio lo consultaremos porque no está tan claro que pueda haber ni una comisión informativa, ni un consejo rector o una junta de trabajadores o de personal, no lo sé. Bien, pues entonces procedemos a la votación de este punto y votos a favor de negar el recurso de alzada. Castro Verde y Partido Socialistas. Votos en contra, abstenciones, Partido Popular, Partido Regionalista y Partido Mascastro Anesia de Vizcaya. Pues si la secretaria ha tomado nota, levantamos la sesión y muchas gracias a todos.